Dale. Soy Cambazo Va y bueno, soy activista afroindígena cimarrón. ¿Qué significará? Muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con el activismo en torno a expresarnos, hacer lo que hacemos, ¿no? Desde nuestras identidades, honrando nuestras identidades y bueno, eso simplemente. ¿Puedes contarnos un poco más sobre tu recorrido activista a lo largo de estos tiempos? Y a ver, entiendo el activismo afroindígena cimarrón también como algo, cuando empecé a ir para atrás, me di cuenta que era desde siempre, ¿no? E inclusive es algo que no lo empecé yo, ¿no? Los empezaron nuestros ancestrales y quizás hoy lo nombro de esa manera porque estamos en este contexto, pero lo entiendo desde ese lugar. Espera, ¿cómo era la pregunta? Me fui un poco. Tu recorrido. Y en ese sentido, bueno, eso, no sé cómo llamarlo, recorrido activístico o artístico. Bueno, creo que tiene que ver con derrumbar paredes, derrumbar un poco esos escudos que a veces pensamos que no nos cuidan, pero a veces también nos obstruyen, ¿no? Las formas de llegar, de comunicarnos en nosotras mismas y en otras personas, ¿no? Entonces, al derribar también esos muros o esos patrones, creo que eso es también mi trayectoria, por así decirlo, ¿no? Ir pudiéndonos enquilombar hacia mí misma y enquilombarnos en conjunto. Así la concibo. ¿Cómo te afecta la invisibilización que hay en nuestro país, en Argentina, con respecto a nuestras comunidades afrodescendientes, afroindígenas, negras? De muchas maneras, y justamente por eso me planto desde lo que digo, ¿no? Más que decirnos un currículum vitae o decir en específico, que a veces me encuentro teniendo que decir esas cosas por los contextos en los que estamos, pero creo que lo primordial y esa semillita es eso, ¿no? Los vínculos de tejido, reconstruir esos vínculos y esos tejidos hacia dentro, ¿no? Sanar, regenerar, transformar, y eso así interno es hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido creo que nos afecta, que nos va dejando buracos, ¿no? Huequitos o zonas más endurecidas, y poder sanar eso en nuestro tejido humano, más allá de todas nuestras características, orígenes, etcétera. Creo que es lo principal, y que eso es militancia, ¿no? Podría decir un montón de cosas serias o formales, pero creo que en el caracito de la cuestión es eso, cuáles fueran las edades o los territorios, ¿no? Y en ese sentido, a veces nos conlleva pensar que estamos emprendiendo un camino que es muy propio, y de pronto nos damos cuenta que, claro, no nos pensaron antes, ¿no? Nos cercaron esas paredes. Entonces, por eso yo creo que es derrumbar esas paredes, porque ahí vemos otros caminos, horizontes, podemos ver otras maneras de vivir, de ser, y poder comprenderlas, que también son posibles, son viables, están bien, y que también son progreso, que sea eso, que es todavía, ¿no? Y falsas ideas a veces que nos proponen. Entonces, creo que el racismo nos afecta, o me ha afectado íntegramente en situaciones que han vulnerado mis derechos y que vulneran nuestros derechos, porque si me vulneran mi derecho es también el del resto, ¿no? Bien, ahora me gustaría preguntarte por tu perspectiva con respecto a este tipo de espacios, este tipo de iniciativas, si consideras que son importantes, si hay algo también que te gustaría decirnos a nosotras como parte del equipo organizador de Red Humana, que te gustaría compartirnos. Sí, y creo que se entreteje con lo anterior, ¿no? Que me faltó decir, que creo que es lo principal, ¿no? Algo muy eje que se vulnera en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Que hoy son estados-nación, que antes fueron los virreinatos acá, que después fueron, y así, es el derecho a la identidad, a nuestras identidades. Creo que es fundamental, y es algo que
lo veo mucho en las escuelas, en los jardines donde voy, ¿no? Cantando también, yendo a diferentes territorios, el deshallarnos, ¿no? El no saber quiénes somos y de dónde venimos. A veces nos pensamos que tenemos algo construido y de pronto darnos cuenta que tenemos otras identidades más, ¿no? En plural, creo que es principal decirlo también. Es parte de reparación, pero a la vez, más que reparación, es que se cumpla un derecho fundamental que es la identidad. Y estos espacios así nos sirven para eso, ¿no? Es como encontrarnos entre nosotros, encontrarnos con un pedacito o enteramente con nosotros mismos, con otros yoes, ¿no? En esos reflejos y generar estos espacios amorosos, ¿no? De colores, de pintura, de la ternura, es algo muy necesario en estos tiempos donde pareciera que priman esas otras barreras, que esas barreras son desde armas, desde el hambre, desde diferentes tipos de violencia, ¿no? Desde la negación de lo que somos, de nuestras existencias, ¿no? O cuando están nuestras existencias es totalmente oprimirlas y negarlas desde el avasallamiento total. Entonces, agradezco mucho estos espacios de ternura porque creo que eso es la principal fuente de transformación y de ahí todo lo demás. Así que gracias por este gran abrazo que somos ahí. Gracias, Cam.